La conferencia que el día de hoy nos va a exponer, vinculada directamente con la formación del profesorado e innovación educativa, dos caras del mismo proceso, sabemos que nos va a aportar grandes elementos en nuestro segundo Congreso Internacional de Innovación Educativa. Yo les pido que le demos un fuerte aplauso de bienvenida al doctor Pérez Pérez para que podamos arrancar con su intervención. Doctor, adelante. Sí. Buenos días. En primer lugar, agradecer al IPN y en concreto al CIFIE y a su equipo directivo que hayan tenido la deferencia de contar conmigo y muy especialmente al contacto mío, Margarita Rasilla, la profesora Margarita Rasilla, que nos conocemos desde hace algunos años. Muchas gracias. Bueno, mi ponencia va a tratar de plantearles algunas ideas para la reflexión, un poquito alejado de lo que hemos estado viendo en el Congreso, más centrado en aspectos muy puntuales y concretos de la tarea innovadora. Entendiendo que desarrollar innovación de calidad requiere tener algunas ideas claras y haber construido previsiblemente una epistemología de la educación. Desde ese punto de vista trataré de presentarles algunas ideas para la reflexión, que no va a dar tiempo a que se las discuta ni siquiera yo mismo porque me han dicho que tengo 40 minutos, pero que me gustaría dejárselas para discutirlas y en cualquier caso en la última imagen que les proyectemos estará mi correo electrónico y con mucho gusto podremos continuar esa discusión virtualmente, ya que la virtualidad está presente aquí en estos días, ¿verdad? Bueno, primera diapositiva, por favor. En primer lugar, abogamos por una nueva epistemología de la educación, entendiendo que los modelos educativos vigentes hasta la actualidad han fracasado en cierta medida. Es decir, el fracaso no hay que entenderlo en términos absolutos, pero sí en términos relativos. Y es que el modelo sobre el que se han construido es un modelo que no respondía pues, a las condiciones sociales actuales. Y desde ese punto de vista pues, planteamos algunos referentes para justificar la necesidad de esa epistemología de la educación. La primera de ellas podría ser, no están todas, he tratado de extraer pues, las 6 o 7 que me parece que pueden ser elementos para el inicio de la discusión. Naturaleza del conocimiento y la forma de construirlo. La construcción del conocimiento hasta el siglo XX ha sido muy discontinua, pero ha articulado una estructura epistemológica de las distintas disciplinas. Y se ha tratado de llevar a los modelos educativos el mismo modelo del proceso de construcción del conocimiento desde un punto de vista racional, teniendo en cuenta que no aprendemos igual que se construyen esas disciplinas. Y, por tanto, primer fracaso, ¿verdad? La segunda ha sido confundir información con conocimiento. Y tenía su razón de ser. La única fuente de información era la escuela y dentro de la escuela era el maestro. Pero hoy la única fuente de información no es la escuela. Hay muchas fuentes de información y la escuela debe ser una mediadora en la interpretación de esa información. La significatividad del aprendizaje. Yo considero que el concepto de significatividad del aprendizaje que ha sido incorporado por la psicología cognitiva y especialmente la psicología de la dialéctica soviética, ¿verdad?, pues no ha calado en el fondo de lo que se entiende por esa significatividad. Y habría que ver y reconstruir ese concepto de significatividad del aprendizaje. La motivación y el interés en el educando también son dos elementos que están muy presentes en cualquier intervención didáctica, pero que se aportan desde una perspectiva externa y no interna del alumno. Habría que ver cómo podemos movilizar la motivación y el interés interno del sujeto. Y para ello habría que reintroducirle en los procesos de socialización. Por una parte, al alumnado
se le ha alejado de los espacios de socialización, porque los naturales suyos eran la familia y el entorno rural, y le hemos introducido en un espacio formal y artificial donde no se da el espacio de la socialización. Por lo tanto, ha desaparecido el espacio de la socialización y, por lo tanto, pretendemos sustituir la motivación y el interés interno por uno externo que no llega a ningún lugar. La educación formal y la educación no formal. Incluso en este evento he visto cómo se presentaba la confrontación entre estos dos modelos. No hay confrontación, es la continuidad de uno en otro. Y no podemos plantearnos una educación formal frente a una informal. La educación es una y vamos a ver cómo podemos darle continuidad a los dos sistemas, al formal y al no formal. La educación presencial frente a la educación a distancia tampoco cabe confrontarlas. Son dos modelos que responden a un mismo hecho educativo y por lo tanto hay que ver en qué situaciones solo podemos dar educación a distancia y en qué situaciones podemos dar educación presencial. De todos modos, yo que llevo 30 años en la educación a distancia, no hay educación a distancia en sentido estricto, porque los procesos de socialización del conocimiento y construcción del conocimiento requieren un interface cara a cara y no es posible construirlo solo virtualmente. La educación presencial y la educación virtual estaríamos en lo mismo. También se da cierta contradicción a veces, por oposición, ¿verdad? Educación presencial, educación a distancia, educación virtual. Estamos en lo mismo. La educación virtual es una estrategia en el proceso educativo que puede estar en la educación presencial y puede estar en la educación a distancia. Por tanto, habría que ver cómo reconstruimos un espacio donde se da continuidad a esas situaciones. Y después la educación a distancia, perdón, bueno, ya lo he dicho, era el último ítem. El siguiente, por favor. Por tanto, habría que ver la revisión de ese paradigma educativo con relación a los problemas que se nos plantean en las sociedades actuales. Nuevas realidades socioculturales, la insuficiencia del paradigma actual, la emergencia de las nuevas formas de comprender y de actuar. Obviamente, el ser humano en su evolución histórica ha desarrollado estrategias cognitivas que atienden a las necesidades del momento. Pero es que el modelo social y la relación del ser humano con el medio modifica también las formas de comprender. Y nos hemos alejado de los espacios naturales. El fenómeno del urbanismo versus la ruralidad plantea ya nuevos esquemas que se trasladan desde las condiciones de socialización, ¿verdad?, a las relaciones que establece el sujeto con las realidades. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque con la incorporación de las nuevas tecnologías de la comunicación, y no estoy introduciéndolas todavía en el ámbito educativo, también se nos presentan nuevas formas de socializarse. Habría que preguntarse si hemos pensado qué ocurre con nuestros niños recién nacidos que se están socializando frente al televisor, por ejemplo, y no en las interacciones humanas y en los contextos. Por lo tanto, esto modifica lo que podríamos denominar en un argot coloquial el chip cognitivo, la forma de tratar los conocimientos, la forma de tratar las realidades y la forma de establecer las relaciones. La revolución de la comunicación es un hito importante, muy importante, porque hoy tenemos acceso a toda la información que hay disponible en el mundo casi en el instante. Por tanto, eso plantea una serie de problemas tremendos, ¿no? La ruptura de las fronteras, tanto geográficas del tiempo y del espacio, las geográficas obviamente por los medios de comunicación, también por las nuevas estructuras y modelos políticos, y las del tiempo y del espacio fundamentalmente por el impacto de las nuevas tecnologías. Las nuevas necesidades y los nuevos problemas ligados al crecimiento y al desarrollo de las sociedades y los cambios laborales y de los sistemas de relaciones. Por tanto, yo creo que aquí, en este listado de aspectos, hay suficientes elementos de análisis para poder plantearse el cambio del paradigma educativo. ¿Cuáles serían esos indicadores para esa nueva realidad educativa? Bueno, pues se han dicho ya algunos en este evento,
Yo creo que la competitividad, pero no entendida como la lucha por el poder o por la lucha por la venta, sino la competitividad por la misma sobrevivencia. Es decir, el sujeto tiene que ser competitivo consigo mismo porque mañana puede no estar. Por tanto, esa competitividad que exige el desarrollo del sujeto en todas sus facultades, en todas sus potencialidades, el concepto mismo de la globalización, que tiene un componente homogeneizador de la cultura, de forma tal pues, que la mayor parte de los elementos cotidianos de la vida son similares aquí, en Sudáfrica, en Europa, en Asia, ¿verdad? El problema de la multiculturalidad, que añade una complejidad añadida a las relaciones y a los sistemas sociales y que tiene que resolver dos problemas. La diferencia, que es enriquecedora y por lo tanto hay que no suprimirla, y el patrimonio común, aquello que nos permite relacionarnos a todos y poder establecer las pautas básicas de la convivencia. Los desafíos políticos, medioambientales, socioeconómicos y laborales, las sociedades de servicios, es decir, nuestros modelos sociales van a un modelo social de servicios y no están basados ni en el trabajo físico ni siquiera en el sistema de transformación de productos, sino que el 80% de las poblaciones en los países desarrollados están en el ámbito de los servicios. Cuando hace 30 o 40 años era todo lo contrario. El 80% estaban en la producción de los bienes, el 20 o el 30% estaban en los sistemas de transformación y el 10 o el 15% estaban en los sistemas de servicio. La pirámide se ha invertido totalmente. Y después un problema muy actual, que es la ética y la justicia social. Es decir, si queremos que nuestras sociedades avance, pues no se puede dar sin equidad, sin justicia social y, por tanto, la dimensión ética. Bueno, no vamos a detenernos en esta diapositiva porque si no el tiempo se nos echaría encima, pero está claro que hemos pasado de la posesión de la tierra a la posesión del conocimiento como riqueza, de la sociedad rural a la sociedad urbana, de una cultura local a una cultura global o universal, de lo privado a lo público, de la cultura del trabajo a la cultura del ocio, de la cultura de los bienes materiales a la cultura de los bienes de servicio y del trabajo físico al trabajo intelectual. Y estos son los motores de este contexto, de esta situación. Por tanto, en la construcción de esa nueva epistemología, yo propondría para la reflexión desarrollar el mismo concepto de la educación y sus fines. Es decir, ¿sabemos lo que estamos haciendo? ¿Estamos solo movidos por las ideas que nos lanzan los políticos, que también se ven urgidos por dar solución y respuesta a los problemas? Sobre el mismo concepto de conocimiento y de competencia personal, ahora que estaría bien debatir y podría ser un buen momento eso de las competencias, ¿verdad?, que está tan planteado en el contexto de las reformas universitarias. Sobre los procesos de enseñar y de aprender, habría que ver efectivamente cuáles son los lazos que debe establecer el sujeto para desarrollar un proceso de aprendizaje de calidad y en función de eso plantear la enseñanza. Si revisamos parte de las propuestas innovadoras que se están haciendo o que se presentan como innovadoras en el universo de nuestras instituciones, y puedo poner como ejemplo pues, la mía, de la Universidad de Oviedo, donde el año pasado, en 2006, ha celebrado un congreso de innovación educativa en las carreras físico-técnicas. Yo diría que no han hecho otra cosa que trasladar el modelo jerárquico de la información a los modelos virtuales o de los sistemas de las telecomunicaciones. No, tenemos que poner al alumno a trabajar en su propio conocimiento y la tarea del docente es exclusivamente orientadora de ese proceso, no puede ser otro. Y ahí sí que pueden hacer una buena tarea las nuevas tecnologías, y es que nos facilitan y nos descargan de la tarea informativa, pero no pueden descargarnos jamás de la dialéctica en la construcción del conocimiento.
Y después, sobre la misión de las instituciones educativas. Es decir, y necesita ser un diálogo no solo interno, sino también externo. Es un diálogo constante con la propia sociedad. Porque las instituciones educativas solo tienen razón de ser si sirven a esa sociedad. Por tanto, me plantearía desde esta perspectiva revisar a la luz y en el contexto de este congreso, pues 3 relaciones, ¿no? 3 elementos de relación. Pase la siguiente diapositiva, por favor. Y creo que la siguiente ya. ¿Más? ¿Otra? ¿Más? Ahí. Formación, innovación y práctica. Formación, innovación y práctica educativas. Es claro que los docentes, para ser docentes, nos hemos formado y por lo tanto partimos de una formación básica que se debería entender lo más completa posible. Una formación genérica en la que somos conocedores del mundo, entre comillas, ¿verdad? Y además vamos a especializarnos en procesos de enseñar a los demás a conocer ese mundo. A partir de ahí nos lanzamos a la práctica, pero la práctica tiene que resolver problemas. Hay modelos establecidos que nos podemos sumergir en ellos sin crítica o podemos sumergirnos en ellos con crítica. Si lo hacemos con crítica, tendríamos que hablar entonces de la eficiencia y de la eficacia de nuestra intervención, de nuestro desarrollo profesional. Y ahí encajaría la innovación. Pero esto se establece en un círculo. No puede haber innovación sin investigación, no puede haber investigación sin conocimiento, por tanto, formación permanente ya, porque no es inicial, y vuelta a la práctica, ¿verdad? Por tanto, un círculo ahí que después al final se lo presentaré como una cuadratura del círculo. ¿Cómo proyectaría el saber del docente? Bueno, partimos de 4 tipos de saberes que los podríamos reconstruir a partir de realizar un catálogo de competencias docentes que se las voy a proponer después y que para mí deberían estar presentes tanto en el proceso formativo inicial como permanente y que serían la base para el motor de la innovación educativa. Primero, creo que sería incompatible la acción del docente si no dispone, pase la siguiente diapositiva, por favor, de los siguientes saberes. El saber intelectual para poder comprender, el saber hacer, en este caso para poder intervenir, el saber ser para desarrollar la autonomía y la libertad del ser humano también en el proceso de intervención profesional y el saber estar, el dominio de la ética y de la relación social. Estos saberes deberían proyectarse en el desarrollo del currículum, que es fundamentalmente la tarea del docente, en 3 acciones que todos conocemos muy bien, que son la planificación, la intervención y el proceso de evaluación. ¿Cuáles serían entonces las exigencias de esta práctica para poder desarrollar este conocimiento? Bueno, pues lo primero, una cosmovisión del hecho educativo, comprender el mundo y sus necesidades. Es decir, partir de esa epistemología de la educación que les planteaba antes y llevarla al contexto, pero con el conocimiento del contexto y, por lo tanto, diagnóstico de las necesidades y de los problemas reales que se nos dan en esa realidad. El contexto, nosotros, desde lo que es la intervención en las organizaciones educativas, lo establecemos en 3 niveles jerárquicos. El microcontexto, que sería la propia institución educativa, estar socializados en la propia institución, ¿verdad? El mesocontexto, que sería el entorno y, por lo tanto, las primeras relaciones con el entorno geográfico y sociopolítico. Y después el macrocontexto, que ya tiene connotaciones nacionales e internacionales. La toma de decisiones y la planificación, la acción social, humana y política, flexibilidad, autonomía, conocimientos orientados a la capacidad de intervenir y, por lo tanto, habilidades técnicas y destrezas, y después la consideración de las personas más allá de las organizaciones. A partir de ahí,
me aproximaría al desarrollo de un mapa de competencias docentes, que también pueden ser reelaboradas o revisadas, no las he puesto todas. Me he centrado fundamentalmente en las que definen la identidad profesional del docente y que serían la de identidad personal, relaciones sociales e interacción, currículum, metodología y actividades, la organización y la gestión, comunicación, orientación, el uso de las nuevas tecnologías, y lo incorporo aquí porque efectivamente nos encontramos con una dicotomía. Quienes utilizan las nuevas tecnologías con un afán innovador y que, bueno, pues habrá que aplaudirlo en principio, ¿verdad? Y quienes de alguna forma rechazan o se ponen al margen de la incorporación de las nuevas tecnologías. Creo que una visión excesivamente entusiasta del uso de las nuevas tecnologías, creyendo que nos van a resolver todos los problemas, no es muy recomendable, pero tampoco es recomendable la otra, es decir, la postura apática o de disenso respecto a considerar las nuevas tecnologías, y ya veremos por qué. El problema de la evaluación: no hay ningún modelo educativo de calidad que no tenga desarrollado un modelo de calidad de evaluación, entendida no solo en la calidad en el concepto que se está manejando políticamente, sino que sea una evaluación orientada a conducir los procesos educativos hacia su logro óptimo. Y por tanto, la evaluación formativa, que supongo que es un concepto que manejan, y si no, pues también lo podríamos revisar. Y finalmente, otra competencia sin la cual no concibo la tarea docente, que sería la de la investigación y la innovación. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. ¿No? Creo que nos estamos... páseme a la siguiente. Sí. ¿Esta? ¿No teníamos esta? ¿No la... ¿Sí? Bien, esta es la que acabamos de ver. La siguiente, yo se la facilito después si la quieren, ¿eh? O sea que, para que no tengan que estar tomando nota. En todo caso, tomen nota de alguna idea para atacarme después, pero lo que es el hilo de la conversación se lo daré después. Bueno, identidad personal. ¿Cuáles serían los aspectos más relevantes? Bueno, yo creo que una elevada formación. Obviamente, cuando salimos de nuestras instituciones universitarias supuestamente preparados para enfrentar la tarea docente, nuestra formación puede ser más o menos elevada, pero está claro que no es muy elevada. Es decir, la elevación de nuestra formación va a construirse cuando asumamos el reto personal de continuar nuestra formación y además lo hagamos enfrentados a la solución de los problemas y de las situaciones que se dan en la realidad. Sentido de la profesionalidad y, por lo tanto, reflexión y acción orientada a la calidad. Equilibrio emocional, autonomía de pensamiento y de acción, y esto supone dos aspectos importantes, ¿verdad? Uno, no hacer seguidismo de los planteamientos que vienen de arriba, y con esto no estoy diciendo que no haya que atenderlos, ya veremos después por qué. Y el otro, en esa autonomía de pensamiento y de acción, supone también un proceso de responsabilización de la tarea que tenemos. Y por tanto, no disculparnos en las insuficiencias de otros o de las propias instituciones. Nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad. Tener actitudes positivas, y esto no está reñido con la capacidad crítica de las situaciones y de los contextos, ¿verdad? Hay que ser siempre positivos, pero siendo reflexivos y críticos. Y después desarrollar un fuerte compromiso. Respecto de las relaciones personales, considero que hay aspectos importantes que hay que tenerlos en cuenta, y más en un proceso de innovación. El de la identificación institucional, es decir, nuestra institución, conocerla e identificarnos con ella, porque tenemos que formar parte de ella y además tenemos que ayudar a construirla. Constitución de equipos de trabajo. Es importante la identificación de los equipos y la colegialidad. Promover la interinstitucionalidad. Cada vez más somos insuficientes personalmente y, por lo tanto,
crear redes de intercambio y de apoyo es importante, asegurar la comunicación en todos los sentidos. Tenemos muchas redes de información, pero ¿tenemos realmente comunicación? Apertura a la colaboración, ayuda y cooperación. El currículum. Cosmovisión del hecho... La siguiente, por favor. No, la siguiente. Cosmovisión del hecho educativo, visión de las necesidades educativas, concepción de la educación, fuentes del currículum y elementos del currículum. Considero que es importante tener en cuenta, y muy claro, no quiere decir que después en los procesos de planificación del currículo tengan que aparecer todos los elementos de las fuentes o todos los elementos del currículum, pero que tenga una macroestructura clara el docente sobre cuáles son las fuentes que nos deben informar la construcción y el diseño del currículum y cómo lo vamos a plasmar en la articulación de los elementos que lo definen, desde los objetivos hasta el proceso mismo de la evaluación, creo que es muy importante. Y un aspecto central del desarrollo del currículum no son los contenidos, que es una cuestión que deberíamos tener presente a la hora de diseñar los materiales virtuales. Son las actividades, porque es el alumno el que a través de las actividades tiene que construir el conocimiento. Y si esas actividades no le movilizan los procesos cognitivos y las relaciones cognitivas, no habrá aprendizaje. Si nosotros centramos el proceso de enseñanza en los contenidos, estamos trasladando el modelo tradicional de la lección tradicional a los sistemas virtuales y a distancia. Y con lo cual podremos hacer un buen control de si han leído los materiales o los han memorizado, pero realmente no sabemos si han construido las competencias para intervenir y actuar después en la realidad. Claro, los contenidos son importantes. Son importantes porque son los que nos van a dar las pautas después de la intervención y de la acción. Pero lo que realmente construye conocimiento no son los contenidos, son las actividades, las experiencias del sujeto. Por tanto, resolver problemas o estudiar casos y darle solución a los casos es uno de los elementos básicos que cabría pensar y plantearse a la hora de desarrollar el currículum. Y ahí es donde va a estar la innovación. Ahí. Es decir, ¿cómo logramos que unos estudiantes que tenemos frente a nosotros con nombres y apellidos logren un aprendizaje que es eficaz? Es decir, que no solo se traduce en la disposición de conocimientos intelectuales, sino que además es capaz de traducirlo a analizar los problemas que tiene en su contexto y darle solución eficaz, y además comprometerse con su resolución. Finalidades educativas y, por lo tanto, contenidos de educación, pero en términos de competencias. Metodología y actividades. Bueno, son aspectos que también afectan a los procesos de innovación y que deben ser objeto de formación del profesorado. La siguiente, por favor. Ya la tiene, no la mueva. Organizar el espacio físico y del tiempo. El método, entendiendo no el método como un sistema único, sino como una variedad metodológica que debe manejar el docente y que es adecuado a los fines educativos, es adecuado al contexto, es adecuado a los medios que estamos utilizando y es adecuado a los alumnos. Selección y diseño de las tareas instructivas de interés, de experiencia y de calidad, y la previsión y gestión de los recursos y materiales didácticos, bien sean los convencionales o las nuevas tecnologías. La siguiente, por favor. Organización y gestión, participar en la organización de la institución. Creo que el docente no puede estar al margen de esa participación y, por tanto, dependerá no solo del docente, sino también de la institución generar esos espacios de participación del docente. En todo caso, la institución tiene que estar abierta a las necesidades que plantea la propia docencia y los propios procesos de innovación y desarrollo del currículum. Prever, por lo tanto, necesidades institucionales de espacios, de recursos, de proyecto educativo y de proyecto curricular. Las relaciones interinstitucionales, no solo con otras instituciones educativas, sino también con el mundo laboral. En el ámbito universitario es fundamental e importante el mundo laboral entendido en su más amplio sentido. No estoy hablando solo de fábricas o empresas económicas, sino estoy hablando sobre todo del sector servicios, que, como decía, es el que está capitalizando pues, el mundo laboral, ¿verdad?
Las relaciones con las familias entendidas en un sentido amplio y que por tanto tiene distintas formas de presentarse en las instituciones e incluso en el nivel en el que se puedan encontrar los alumnos. Las relaciones con las familias en los alumnos universitarios no es lo mismo cuando entran en la institución educativa que cuando ya están a punto de abandonarla, ¿verdad? Y después el concepto de la propia extraescolaridad en esa visión interdisciplinaria y de relaciones con la sociedad en su conjunto. Comunicación, la siguiente, por favor. Bueno, no me detengo en esta diapositiva porque entonces sí que me voy a pasar del tiempo, pero serían todos aquellos aspectos que tienen que ver claramente con los procesos de comunicación que se deben dar en las instituciones educativas y sobre todo en el manejo y en el desarrollo de las interacciones con los alumnos, bien sean personalmente o bien sean a través de los medios. Y si son a través de los medios, más complejas todavía. Orientación, la siguiente, por favor. Orientación en lo personal, en lo escolar y en lo profesional sobre todo. En los procesos de aprendizaje, teniendo en cuenta que si vamos a una educación a distancia o vamos a una educación virtual, esa orientación de los procesos tiene que estar muy garantizada. Por ejemplo, nosotros estamos construyendo, y no quiero decir con ello que seamos el ejemplo, ¿no? Pero estamos construyendo guías didácticas. Es decir, que son guías orientadoras de todo el proceso del alumno, que es una especie de manual, ¿verdad?, de cómo debe afrontar el estudio de cada una de las disciplinas, pero que además eso requiere una asistencia constante después al propio alumnado, ¿no? Y el desarrollo de los feedback necesarios para que no se pierda el proceso. En todo caso, no deberíamos sustituir al alumno en ninguna de sus responsabilidades o tareas. Al alumno lo estamos sustituyendo cuando le damos una lección magistral. En realidad, la lección magistral tiene efectos y valores positivos, pero no puede ser el único recurso. El uso de las nuevas tecnologías creo que es un aspecto importante y bueno, ha aflorado ese problema aquí en el desarrollo de las innovaciones y en el planteamiento que han hecho algunos de los ponentes. Bueno, pues la resistencia que puede haber por parte de los docentes al uso de las nuevas tecnologías, pues es impensable llevar adelante innovaciones que pasen por el uso de las nuevas tecnologías si efectivamente no hay una alfabetización en las nuevas tecnologías. También es importante tener en cuenta que esa alfabetización en las nuevas tecnologías afecta tanto a alumnos como a docentes, porque si proponemos modelos virtuales basados en el uso de las nuevas tecnologías y no hay una capacitación del alumno para el seguimiento de los cursos, tiene muchos problemas. Cuando quiere enterarse de qué va el curso, porque haya dominado las nuevas tecnologías, pues le ha pasado el momento, ¿no? Por tanto, hay un proceso de pedagogía y formación que yo diría de las tecnologías y con las tecnologías. Explotación de los potenciales comunicativos, expresivos y documentales de las nuevas tecnologías. Bueno, algunos ejemplos ya hemos visto y en la ponencia anterior pues ya nos han presentado algunos ejemplos de cómo se puede aprovechar esto. Los aspectos de la creatividad y la innovación. Efectivamente, las nuevas tecnologías son un potencial de innovación, pero hay que tener cuidado no convertirlas en el motor de la innovación. Es decir, el motor de la innovación es otro. Las nuevas tecnologías son un medio que nos facilitan la innovación. Y después avanzar en el desarrollo de la virtualidad y la no presencialidad, porque son complementos eficaces y que de alguna forma suplen deficiencias que presentan los modelos presenciales. Digo, no deficiencias porque sea insuficiente el modelo presencial, que pudiera ser suficiente, sino porque las condiciones en las que las personas se mueven les impiden la presencialidad. La evaluación es otro aspecto importante y yo me centraría fundamentalmente en la evaluación formativa, en la mejora del currículum, en la mejora de la enseñanza y en la mejora del aprendizaje. Y ahí son ámbitos de la innovación educativa, como veremos después. Es también muy importante la instrumentación de la evaluación y, por tanto, yo creo que en los sistemas educativos estamos lejos de haber llegado al desarrollo de un modelo de evaluación eficaz.
que tiene que cumplir, a nuestro juicio, dos criterios. Uno, el de validez para la acreditación, es decir, que aquello que acreditemos realmente exista. Se están acreditando muchos conocimientos que no existen, muchos más de los que se pueden imaginar. A lo mejor lo están viendo ustedes mismos, pero les digo que se acredita mucho más alto de lo que existe en la realidad. Pero tiene que cumplir también otra condición, y es ser orientadora de los procesos formativos. Es decir, la evaluación tiene que ser una fuente de información para mejorar el aprendizaje y, por tanto, para mejorar la enseñanza y, en consecuencia, para poder poner en marcha el proceso innovador. Investigación e innovación y sus ámbitos. Es verdad que la investigación es un aspecto, y la innovación son aspectos en la formación básica de los docentes que no están presentes. Y si está presente, está en una mínima expresión. Si vemos los currículums de formación de los docentes, la formación investigadora o en el potencial innovador es mínimo, es pequeñito, ¿verdad? Bien, para eso están pues los grados y los posgrados, ¿no? Para formar específicamente a los docentes en tareas de investigación e innovación. ¿Cuáles podrían ser los ámbitos en los que prioritariamente nos pasa ese proceso formativo? Bueno, pues yo les propongo 5 ámbitos, que son el ámbito del currículum, entendido en sus fuentes y en sus componentes; el ámbito del aprendizaje, entendido como comprender mejor cómo se desarrolla la estructura del conocimiento y del proceso de aprender por parte del alumno, y, por tanto, profundizar en cuáles son las dificultades de aprendizaje. Sobre el ámbito de la enseñanza, teniendo en cuenta que no se trata de perfeccionar las técnicas tradicionales, sino ver cómo alternamos o alteramos o provocamos el cambio de nuestras actitudes y de nuestros procedimientos para dar respuesta a esas necesidades de aprendizaje que presentan los alumnos. Sobre la organización y la gestión, puesto que nuestros modelos organizativos y de gestión son casi siempre corsés que nos impiden desarrollar modelos efectivos y de calidad. Por tanto, también hay que ver cómo se pueden desburocratizar las organizaciones educativas, teniendo en cuenta que yo soy un amante de la burocracia como modelo organizativo. Pero fíjense por dónde la burocracia, que es la lentitud en marcha de las organizaciones, ¿verdad? Son las tortugas de las organizaciones. ¿Cómo podríamos resolver esa lentitud? Porque el modelo burocrático nos lo resuelve la informática. Es decir, la lentitud de la burocracia la puede resolver la informática, de forma tal que la comunicación en red y el acceso a toda la información facilita los procesos de toma de decisión, que son los que ralentizan la burocracia. Digo porque el modelo burocrático es el mejor modelo que garantiza la democracia, porque tiene normas, y a las normas nos atenemos todos, y quien no cumple la norma se sale, ¿de acuerdo? Pero tiene que ser flexible, de forma tal que permita el proceso innovador. No es posible que un proceso innovador empiece hoy y no pueda, se plantee hoy y no pueda iniciarse hasta dentro de 3 años, porque dentro de 3 años es posible que la necesidad que lo provocaba haya desaparecido. Bueno, y sobre los sistemas de relaciones, sobre la evaluación, en el sentido aquel que les proponía, ¿verdad? Y sobre los sistemas de relaciones. Los sistemas de relaciones son muy importantes y no va a ser posible modificar absolutamente nada en las instituciones educativas si no nos centramos en ellos. Porque tenemos, afortunadamente, lo que se denomina cultura, que es lo que nos da los patrones de comportamiento. Y si no actuamos en los modelos culturales, no hay cambio de patrones de comportamiento. Por tanto, una innovación tiene que ser comprendida por todos, sea planteada desde arriba o sea planteada desde abajo. Si no es comprendida en sus fines, si no es comprendida en sus procedimientos
Y si no es comprendida en sus acciones, esa innovación irá al fracaso. Por tanto, es muy importante que siempre que se quiera poner en marcha algún cambio institucional, sea innovador o no sea innovador, pero si es innovador con más razón, tiene que actuar siempre desde la cultura y desde el conocimiento de la cultura. Porque si no tuviésemos cultura, estaríamos desamparados totalmente. Por tanto, la cultura es nuestra seguridad. Y cuando le quitamos la seguridad a las personas, se ven desamparadas. ¿De acuerdo? Por tanto, tenemos que reconstruir el nuevo modelo cultural y en esa reconstrucción tenemos que estar todos. No puede estar ni el director, ni el jefe, ¿de verdad? Sino que tenemos que estar todos, incluidos los alumnos, obviamente. La cuadratura del círculo, por tanto. La siguiente, por favor. Bueno, pues que esos 4 elementos tienen que darse en una interacción constante. Si aprecian las 2 diagonales, podemos pasar de la práctica a la innovación sin pasar por la investigación y la formación. ¿Estamos de acuerdo? Y podemos hacer investigación relacionada con la formación sin tener en cuenta la práctica ni la innovación. Si se da solo la formación orientada a la práctica, nos volveremos rutinarios y por lo tanto no resolveremos problemas. Nos movemos dentro del estatus de la burocracia. Si hacemos formación y hacemos investigación y no la llevamos a la práctica ni a la innovación, pues haremos investigación básica, pero si no es aplicada, ¿para qué la queremos? ¿De acuerdo? La investigación y la innovación entre sí, sin la formación y sin la práctica, sería imposible que se diesen. ¿De acuerdo? Por tanto, propongo formación práctica, práctica investigación, investigación innovación y vuelta a la formación. Por tanto, siempre en un proceso en espiral de crecimiento personal, de crecimiento institucional. La siguiente, por favor. Por tanto, el desarrollo profesional del docente con relación a la formación lo plantearía la formación en una formación inicial, atendiendo fundamentalmente a las competencias básicas y profesionales, que las profesionales se las he presentado antes, y después una formación continua que tendría en cuenta fundamentalmente 3 aspectos. Ha de ser contextualizada, ha de estar centrada en la práctica y desde la práctica, pone atenta, no, esa palabra está mal, atiende a los 4 saberes, al saber hacer, al saber ser y al saber estar. Y la innovación también reúne una serie de características que van de la mano de las que propongo para la formación, que es que sea continua, que esté centrada en la práctica y que requiere también de los 4 saberes. El saber hacer, el saber estar y el saber ser. Por tanto, diríamos que no puede haber innovación si no hay formación. Y toda formación debería estar orientada a la mejora de la práctica y a ser posible que sea esta innovadora. Por tanto, la siguiente, por favor, ya para finalizar, diríamos que la contextualización de los procesos de innovación en el seno de una institución se mueven entre 3 niveles. El nivel de los ideales y de las políticas educativas, vengan estas definidas desde los estados o desde las administraciones o incluso desde las direcciones de las instituciones, hasta los contextos y los problemas educativos que se dan en la práctica. Entre esos 2, más arriba o más abajo, debería moverse la práctica y la innovación educativa. Teniendo en cuenta que no podemos abstraernos ni de los ideales ni de las políticas, porque bueno, puede haber políticas muy equivocadas, pero la propia sociedad tendrá que reconducirlas o cambiar a los políticos. Pero en cualquier caso son las que conducen el modelo social, ¿verdad? Por tanto, no podemos abstraernos de ellas, son un referente de la práctica, pero lo que no podemos desatender son los problemas y los contextos y las necesidades. Por tanto, siempre estaremos en ese medio, ¿verdad? En ese flujo entre arriba y abajo, navegando entre las tempestades, ¿verdad? Y nada más, no sé si este mapa les sirve para algo. Muchas gracias y bueno, pues
si quieren discutir después en los pasillos, porque tendremos que dejar paso a los siguientes ponentes.